el versículo pues 23 y 24 de Romanos capítulo 1. Y como siempre vamos a leer las dos versiones porque creo que así pues podemos traer un poquito de más luz y de mejor comprensión para las escrituras, ¿no? Mira, por ejemplo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y leemos Reina Valera del 60 que dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está muy bien explicado, pero a mí personalmente me gusta mucho más la nueva traducción viviente. Con esto no quiero decir que sea mucho mejor, simplemente que arroja un poquito más luz. Y dice así: en el lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Por eso Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes unos con otros. Es decir, la perversidad es tan persistente y continua que no quisieron dar crédito a Dios a pesar de que había dado evidencia de sus atributos, gloria al Señor, como la omnipresencia, la presciencia, aleluya, como Dios había revelado por medio de la creación. Sin embargo, la filosofía estoica y epicúrea, pues no quisieron abrazar por la fe, aleluya, el creer y en depender en un solo Dios. Así que creyeron bien en su perversidad sustituir al único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Curios que gobierna y se manifiesta, por artimañas e inventos que salieron de su propio corazón, como la idolatría, gloria al Señor, y como por ejemplo, adorar a animales, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, etcétera. Viendo Dios el resultado, ¿eh? que ellos, en vez de adorar al Dios que es inmortal y glorioso, empezaron a rendir culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales. Como consecuencia de todo esto, Dios, viendo no solamente el presente que es malo y perverso, conociendo también en su presciencia el futuro de esta humanidad, que no se arrepienten, no solamente por el mero hecho de que Dios se haya revelado en la naturaleza, sino que también se había revelado por medio de Jesucristo, y que el apóstol San Pablo le está predicando, rehúsan continuamente. Está su deleite en el pecado continuamente, que Dios no solamente se detiene a mirar el pasado y el presente, sino que también está viendo su futuro, de que no se van a arrepentir, de que no van a aceptar por la fe a Cristo como el Curios. Así que Dios, gloria al Señor, en su soberanía, llega un momento que dice: los abandono, para que ellos mismos hagan todas las cosas que son vergonzosas, gloria al Señor, y que hagan según el criterio y la conducta de su propio corazón. Que usen su cuerpo para hacerse cosas viles, porque ellos creen que como el cuerpo es una cárcel para el alma y que el cuerpo es deshonroso, que no sirve sino para darle placer y pecar, pues que vivan según su criterio, según su ideología, según su filosofía, cosas viles y degradantes los unos contra los otros. Ahora, vemos aquí
que dentro de la idolatría en la cultura grecorromana, en el mundo que están viviendo, que es el mundo grecorromano, era una práctica que se había extendido tan profundamente y estaba tan integrada en la vida diaria que ellos mismos adoraban constantemente a dioses antropomórficos, como les comenté anteriormente. Gloria al Señor, con formas humanas, como Zeus y Apolos, y a otras deidades con atributos animales, como por ejemplo adoraban a la diosa egipcia, a la Bastet, la cual tenía una cabeza de gato, y las imágenes de los dioses eran talladas a piedra, de madera o de metal precioso, y las cogían y las colocaban en los templos y también en los hogares. Esto era el sustituto de Jesús, y constantemente vivían en esta idolatría y de inmoralidad. Estas prácticas estaban reflejando un intento de conectar lo divino con lo tangible, lo eterno con lo perecedero. Y así estaban atribuyendo a los ídolos, ellos le atribuían a los ídolos poderes sobrenaturales que le correspondían solamente a Dios. Poderes sobrenaturales. Esto, para el apóstol San Pablo, estaba representando una inversión del propósito de la humanidad. En lugar de adorar al Creador, vosotros estáis adorando a criaturas que vosotros fabricáis con vuestras propias manos. Los cultos religiosos de la época, como el Dionisio o Cibeles, estaban incluyendo los rituales que promovían prácticas sexuales. Estas prácticas sexuales eran prácticas desenfrenadas, como parte de la adoración. Y en estas ceremonias frecuentemente ellos involucraban orgías y conductas inmorales que la justificaban como experiencias espirituales o místicas. Y dentro de la filosofía epicúrea, ampliamente conocida en ese tiempo, también llegaron a promover el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Era la búsqueda del placer como el mayor propósito de la vida, lo que se manifestaba en los comportamientos que el apóstol San Pablo calificaba como inmundicia. Por eso vemos que en aquella sociedad grecorromana se toleraba la prostitución, la homosexualidad y el abuso sexual de los propios esclavos, especialmente entre los hombres poderosos. Ahora, allí existía pues el concepto filosófico, gloria al Señor, al menos en el imperio o en el periodo grecorromano, gloria al Señor, pues que la idea de la homosexualidad no existía para ellos. Ellos decían que el cuerpo era para darle placer y se tomaban a los esclavos y se abusaba de ellos. De hecho, tampoco existía el concepto pederasta. Podrían estar con un niño, con un infante, tanto hombres como mujeres, pero más común era los hombres abusar de niñas o de niños. Pero, ¿por qué? Porque ellos concebían que solamente buscaban placer y desahogar su deseo sexual. Aleluya. Simplemente como era un placer que tenía que alimentar ese apetito, pero eso no conllevaba a ser homosexual. Esa es la idea de ellos. Sin embargo, el apóstol San Pablo les dice que todo eso es una inmundicia, gloria al Señor, y que por eso el Señor, viendo que no se van a arrepentir, los abandona para que actúen según el deseo de su corazón. Gloria al Señor. Ahora, estas prácticas eran vistas para ellos como algo normal en el contexto de su propia estructura social. Y Pablo está observando estas conductas como resultado, como consecuencia de que ellos habían rechazado la verdad de Dios. Y al rechazar la verdad de Dios continuamente, empezaron a caer en una degradación moral.
Aleluya. Ahora, dice el verso 23, que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la idolatría como rechazo de Dios. Este versículo está describiendo el proceso de corrupción espiritual. En lugar de poder estar reflejando la gloria de Dios, los hombres empezaron a sustituir la gloria del Señor con imágenes corruptibles, lo que es una inversión del diseño original de la humanidad. Fuimos creados para reflejar la gloria divina, pero al elegir ídolos, nosotros nos estamos degradando a adorar aquello que no tiene vida. En contraste entre lo incorruptible y lo corruptible, Dios es eterno, puro y glorioso, mientras que los ídolos son temporales, también son imperfectos y es producto de manos humanas. Ahora, cambiar al Dios eterno, glorioso, por los ídolos es no solo algo irracional, sino espiritualmente destructivo. Este cambio está reflejando la ceguera continua espiritual que resulta un gran pecado en esta humanidad o en esta gente. Gloria al Señor. Por eso dice el verso 24, Dios, como consecuencia, los entregó a la inmundicia. Las consecuencias del rechazo de Dios. Pablo está utilizando la expresión Dios los entregó. ¿Para qué? Para poder indicar un juicio activo de parte de Dios, que consiste en permitir que los hombres sigan el camino de su rebelión. No voy a poner más ¿cómo decir yo? Una soga de prohibición ni obstáculo. Os doy libertad a vuestro desenfreno. Gloria al Señor. Esta entrega no es una mera indiferencia por parte del Señor, sino más bien una respuesta a la severa obstinación humana, porque ellos empezaron a rechazar constantemente a Dios. Así que Dios le permite que las personas